Un nombre hebreo trae redención. El libro del Éxodo es una mala traducción del hebreo, porque en hebreo es el libro de Shemot, nombres. Los nombres que las tribus de Israel tenían, eso es lo que les trajo la libertad. Y eso es la libertad en sí mismo. ¿Qué hay en un nombre? ¿Qué tan importante es tener un nombre si el nombre no define las características de una persona? Cuando uno le llama a Rubén, ¿cuántos Rubén hay en el mundo? Hay un montón. ¿Son todos iguales? ¿Mm? Entonces, el nombre no define realmente la personalidad. Por un nombre no podemos saber cómo es la persona. Hay gente que tiene el nombre de alguien que en el pasado, históricamente, fue un genio, y esta persona tiene el mismo nombre y no es un genio. Tendrá otras virtudes. En cambio, cuando analizamos, por ejemplo, la forma como habla, los mensajes que transmite, si es un buen orador, si es pudiente y deja ¿sí? legados por su filantropía, si hace buenas acciones para con su prójimo, es bondadoso, carismático, inteligente por las cosas que escribe, las cosas que habla. Uno puede identificar, ¿sí? de una obra de arte la genialidad del autor, de una, ¿sí? de un escrito, un libro, lo que sea. Podés identificar las aptitudes y características de una persona, y eso lo vamos a llamar luz. Las luces de una persona hablan de la persona. El nombre, ¿qué nos define? La Torá cuenta que una de las cosas fabulosas de un nombre y súper sencillas es que si vos ves a una persona que conoces, Rubén, está caminando por ahí, vamos a llamarlo. Rubén, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué parte de Rubén se va a dar vuelta para saludarte? ¿Solo sus ojos? ¿Solo su boca? ¿Solo su cerebro? ¿Su corazón? Todo su ser. Se da vuelta toda la persona, junto con todos sus componentes. Después hay que ver qué intercambio hay entre estas dos personas. Va a ser, ¿sí? De acuerdo a el encuentro. Si es un encuentro intelectual, un encuentro amoroso, un encuentro solamente superficial para saber cómo están, etcétera. Pero el nombre puede lograr lo que llamar a alguien genio. El genio quizás sí, se autoasume genio y se va a dar vuelta, pero ¿genio en qué? ¿Genio en el deporte? ¿Genio en la literatura? ¿Genio en la matemática? ¿Genio en qué? ¿Cómo mi genialidad va a responder a un llamado de características? Genio, sí está bien visto llamar a alguien cuando vas a premiar a alguien, o cuando vas a calificar, o cuando vas a definir a una persona, no, este es un genio, querés contratarlo porque este es un genio en computación, contratarlo para que te ayude en ese problema que tenés la computadora. Vas a contratar a la genialidad de la computadora de esa persona. Si la persona después viene y tiene otros asuntos y virtudes o desvirtudes, eso no lo contrataste. No viene acompañado al contrato, viene solo lo que va a ejercer como función. Entonces el nombre tiene algo muy poderoso, llama a toda la persona. Tan así que la Torá se atreve a ir un paso más. Una persona desmayada no la vas a levantar si le decís, hey, experto en matemática, hey, famoso de literatura. No, se va a despertar cuando le mencionás su nombre. Lo sacás del letargo, del desmayo. Volvamos al principio. ¿Por qué el libro que habla, entre tantas cosas, del exilio egipcio, del maltrato, del abuso, de la esclavitud y de toda la historia larga para sacarlos de ahí, y después de toda la travesía en el desierto para conocer a su Dios, el compromiso con la Torah, todo eso se engloba en un solo título, nombres? ¿Saben por qué? Porque hay diferentes etapas en la vida donde uno ejerce ciertas funciones, se capacita de alguna cierta manera, de alguna cierta característica, de medicina, arquitectura o programación, lo que sea, o de madre, o de padre, o de hermano, o de buen amigo. Ejercemos muchas funciones a lo largo de la vida. Eso no representa nuestra esencia.
Es una funcionalidad. Se usa para el momento y contextos necesarios, pero luego, ¿dónde quedan nosotros? ¿Dónde se almacena y para qué sirve almacenar doctorados, ¿sí? Profesiones? Es solo si va a tener una utilidad o de intercambio monetario o para brindar un servicio o valor en ciertos momentos y cuando se necesita. Y ahí es donde empieza uno a valorar realmente su nombre. Porque cuando uno tiene un nombre, ese nombre lo acompaña desde su nacimiento, durante sus problemas, durante sus dificultades y desafíos, en las buenas, en las malas y hasta el final. Incluso hasta te puede levantar en el momento que no te quedaba nada y estabas en un estado de desmayo espiritual o moral o sensible, de lo que sea. ¡Bah! El nombre te despierta. Ahora, esto ocurre en los nombres hebreos, obviamente. ¿Pero por qué? Porque dice la Torá, todo es un gran nombre de Dios. En realidad, el universo entero y todo lo que está escrito en la Torá, obviamente, es un gran nombre de Dios. En ciertos momentos, Dios cumple funciones específicas por las cuales se llama de ciertas maneras. Por eso Dios tiene muchos nombres en hebreo, porque cumplen función de agarrar un voltaje divino y ejecutarlo en una cierta función, ya sea para limitar, ya sea para producir milagros, ya sea para hacer bondad, ya sea para conferir, ¿sí? Salvación, distintos nombres, misericordia, etcétera. Son adjetivos realmente. Su nombre grande, la esencia del nombre, cómo se logra capitalizar en este mundo a través de los nombres que son mencionados en el principio del libro del Éxodo. Rubén, Shimón, Levi, las 12 tribus son en verdad 12 canales de conducción del nombre grande por intermedio de ellos para que se expresen en el mundo. Rubén viene de Dios vio mi aflicción, de la vista. Shimón es la audición. Yehudá es el reconocimiento y la capacidad de tener fe en algo más allá de todo lo que se te presenta en contra. Y así cada una de las tribus tiene una cualidad que canaliza el gran nombre de Dios. Ahora, ¿todos tenemos que llamarnos solo de estos 12 nombres? No, esto te enseña algo mucho más profundo y no necesariamente tenés que adoptar sí o sí un nombre hebreo si vos no sos de los hijos de Israel. ¿Cuál es la necesidad? No es una necesidad, pero sí es saber que nuestra misión de vida esencial es hacer de este mundo que el nombre de Dios sea conocido, sea naturalizado, sea lo común. Y lo más común es cuando uno dice, gracias a Dios, estoy bien. Sí, bueno, gracias a Dios, estoy mal, pero gracias a Dios, me ayudará el Baruch Hashem. Bendito Hashem. La esencia de Dios se expresa en una simple palabra, Baruch Hashem. Es decir, esto, todo lo que vivimos, expresa que Hashem es bendito. Porque lo más bendito es habernos hecho existir, darnos un propósito, darnos un lugar en la infinidad de su ser. Y cada uno de los preceptos para el pueblo de Israel y los preceptos para las naciones del mundo tienen una función, es llevar a cabo ciertas actividades que pueden ser moralmente correctas, pero no importa lo que el humano define qué son, importa que estamos logrando canalizar, invocar, plasmar que existe un gran nombre que nos une a todos y que nos redime a todos. Un hombre libre no puede ser libre sin Torá. La Torá es el medio por el cual uno conoce el nombre de Dios. Por eso la Torá todo es un gran nombre de Dios. Es tan sagrado y es tan importante que para estudiar Torá se hizo una bendición antes de estudiar Torá, una bendición después de haber estudiado Torá, porque uno tiene que cuando estudia todo esto, si bien se beneficia porque lo cura, porque aprende, porque le da enseñanza, lo que sea la intención de cada uno, cuando estudia la Torá, lo principal es conocer al que entregó la Torá. Y por eso se bendice. ¿Quién está detrás de esa Torá que yo estoy estudiando? Ese es el gran nombre, el que nos abarca a todos, nos une a todos, nos integra a todos en su esencia y nos dio lugar. Y encima nos deja llamarnos con diferentes nombres, sobrenombres, por decirlo así,
cada uno individualmente, porque define la función de cada uno en el mundo. Entonces, un nombre no es suficiente. Hay que saber qué nombre ejecutamos en determinados momentos de la vida. Cuando soy papá, cuando soy hermano, cuando soy hijo, cuando soy primo, cuando soy amigo, cuando soy la función que sea y el oficio que uno haya estudiado. Pero todo es un nombre que tiene una conexión permanente y esencial con el nombre que nos libera a todos, el que verdaderamente está libre, el que nunca sufrió el descenso al exilio, el que nunca cayó en el crisol de hierro, donde está atrapado y esclavo de sus emocionalidades. Imagínate, el que estudió para, digamos, ser un gran futbolista, se entrenó y de repente el cuerpo ya no le da, si solo se definía por esa función, se echa al fondo del crisol de hierro, se atrapa en una esclavitud de depresión tremenda. Por eso hay que saber cuánto dura cierta función, cierta actividad y empezar a desarrollar tus otros aspectos de la personalidad que te permiten estar siempre conectado con lo más esencial, que es la libertad. La libertad de que vos no sos solo un futbolista, un hijo o un padre. Sos todo eso, pero también, más allá de eso, sos un alma que vino a cumplir una función en el mundo y está conectada y ligada con el mismo Dios esencial que en cualquier momento te despierta en la verdadera realidad donde seremos todos redimidos y diremos, hemos estado soñando. Ese gran despertar se logra gracias a tomar conciencia de toda esta idea del nombre versus adjetivo, nombre versus función, y conectarnos con el único nombre que nunca cambia, que es el del Santo, bendito sea. Que todo lo podamos lograr, que todos nos podamos liberar, tomar conciencia y despertar. Yo no tenía el nombre en hebreo y fui a uno de esos sabios que van por el mundo repartiendo bendiciones, curando a la gente, dando consejo. Le pregunté, no tengo nombre, cerró los ojos y me dijo Hiskiau. El nombre significa Hiskiau, la fuerza de Dios. De hecho, fue uno de los más grandes e importantes reyes de la dinastía del rey David. Una de las cualidades del rey Hiskiau, que me sentí muy identificado, es que cuando se le vinieron todos los enemigos, el rey Sanjerib, con todo su ejército, a él, en vez de rezar o estudiar o armar una estrategia militar, se acostó a dormir. Tenía tanta confianza en Dios que él sabía que esa guerra ya estaba ganada. ¿Quién puede dormir cuando se le viene todo un ejército encima? Si él pudo dormir tranquilo, es porque estaba todo bien, estaba relajado y todo se iba a solucionar. A partir de ese momento empecé a encontrar en mi personalidad potenciales que se asociaban a esa historia. Quizás ya la tenía de antes, pero no me daba cuenta. Al entender mi nombre, cuál es, y hacerme cargo con ese nombre y alinearme a la energía de ese nombre, pude a partir de ahí conectarme con situaciones y elementos de la vida usando actitudes del rey Hiskiau.